Hola a todos, muchas gracias por sumarse a este nuevo curso en nuestra plataforma Yo Sigo Publicando. Hoy tenemos el curso Desambiguando el género, cómo obtener el género de nombres de manera sistemática, gratuita y consciente, a cargo de Elvira González Salmón. Es doctoranda FPU de la Universidad de Granada y actualmente se encuentra realizando su doctorado en Ciencias Sociales en el marco de la Facultad de Comunicación y Documentación. Bienvenida, Elvira, y cuando estés lista podemos empezar. Bueno, pues gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla. Mm, em, se, se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Aprovecho para recordarles a todos que pueden dejar sus comentarios en la cajita de texto, también pueden abrir sus micrófonos para participar, así que los invitamos a tener un curso interactivo. Gracias. Mm, Bien, pues bueno, como ha dicho Vicky, he llamado esto Desaniguando el género, cómo obtener género de nombres de manera sistemática, gratuita y consciente. Y bueno, para empezar, ¿a qué me refiero con esto de desambiguar? Pues me refiero a cuando tenemos una lista, uy, un segundo, así, una lista de nombres y queremos sacar ciertas conclusiones de género, que entonces necesitamos saber cuál es el género que normalmente se asigna a esos nombres. Y esto se puede hacer, se puede dar género a estos nombres a través de el uso de ciertos algoritmos, donde nosotros metemos nuestras listas de nombres y nos devuelve una lista con nuestros nombres y el género que normalmente se asigna a ese nombre. Durante el curso pondré ejemplos de bibliometría porque es en lo que más me centro yo para llevar un poco más a tierra todo lo que estoy hablando. Que, por ejemplo, en bibliometría trabajamos pues con artículos y tenemos de cada artículo pues el título, la institución de los autores, revistas, etcétera. Y si queremos hacer preguntas como por ejemplo pues qué temas investigan más hombres, qué temas más mujeres, etcétera, tenemos que saber pues el género de los investigadores. Y para ello usamos precisamente pues esta clase de algoritmos porque no tenemos el género, solo tenemos el nombre. Es la única variable de la cual podríamos obtener información de género. Entonces hacemos esto. Tenemos nuestra lista de nombres, la pasamos por el algoritmo y nos devuelve nuestra lista de nombres con un género asignado. Y así podemos llevar a cabo estudios de este tipo. Que bueno, he puesto desambiguación de género, pero podría haberse dicho también estimación, identificación, asignación. Depende un poco de cómo lo queramos llamar, básicamente. Y durante el curso hablaré de estas cosas. En primer lugar, la utilidad del curso, un poco cuándo es útil saber estas cosas. Después hablaré un poco de ciertas cuestiones éticas, del funcionamiento básico de estos algoritmos, de cuestiones que conviene tener en cuenta y después de diferentes opciones de algoritmos que existen. Después haré, si da tiempo, que yo creo que sí, unos casos prácticos y por último he puesto una larga bibliografía que algunos me pedisteis en Telegram y bueno, pues he puesto ahí bastantes cosas. Em, bien, para empezar, ¿cuándo puede resultar útil este curso? Bien, pues para empezar, cuando tenemos un número considerable de datos. Si, por ejemplo, queremos estimar el género de únicamente 20 nombres, igual no nos merece la pena aprender a usar todos estos algoritmos que llevan un rato, no mucho tampoco, pero un poco, y nos merece más la pena buscar otra manera de hacerlo. Pero si tenemos 6 millones de datos, pues evidentemente no podemos. Hay pocas formas, pocas alternativas a hacerlo de manera sistemática. En segundo lugar, también cuando no hay opción de autoidentificación, porque los nombres con los que trabajamos pues, pertenecen a personas, ¿no? Al menos en bibliometría. Entonces, lo ideal sería que estas personas pudieran decir ellas mismas cuál es su género. Entonces, lo ideal es usar este algoritmo solo cuando no hay una opción de autoidentificación. Por ejemplo, si hacemos una encuesta, pues tiene mucho más sentido preguntar en la encuesta el género de las personas que no luego identificarlo nosotros a través de estos algoritmos.
En tercer lugar, este curso puede ser útil pues, cuando el nombre es el único dato que tenemos para sacar información de género. Hay estudios que, por ejemplo, usan pronombres, los pronombres que las personas usan en Twitter o en sus páginas web para hablar de sí mismos, que de ahí se puede sacar información de género. O también otros estudios utilizan el tema de caras, de imágenes, para identificar género. Pero esto está realmente mucho menos desarrollado y bueno, tampoco me voy a meter en eso. Y en cuarto lugar, también pues cuando tiene sentido para nuestra investigación. Por ejemplo, en este artículo que cito aquí de Linkbist, decía que hay muchas veces que hablamos de género en nuestras investigaciones, pero realmente no tiene sentido, como que o no encaja en la investigación o realmente queremos preguntar por otra cosa, no por género. Por ejemplo, pues por aspectos físicos. En este artículo se habla mucho del tema de que a veces, pues si queremos saber cosas de personas que están embarazadas, pues igual no hace falta saber el género, ¿no? Igual con preguntar sobre un aspecto físico es suficiente. Entonces, estas son un poco las 4 cosas que pueden hacer que este curso pues sea útil para alguien, ¿no? Pero la idea principal es que esta clase de algoritmos, pues si podemos evitarlos, mejor. Si hay otra forma pues, de autoidentificación o si vemos que realmente no tiene sentido hablar de género en nuestro estudio, lo que sea, si se pueden no usar, pues mejor. Porque, bueno, como veremos ahora, hay ciertas cuestiones éticas al respecto, ¿no? A tener en cuenta. En primer lugar, estos algoritmos que identifican o estiman género a partir de nombres, lo que hacen es nos dan una probabilidad, es decir, nos dan la probabilidad de que un nombre normalmente sea asignado a hombre o mujer. Entonces, no estamos realmente asignando género a personas individuales, a las personas que están pues, debajo de ese nombre, sino viendo la probabilidad de que ese nombre pues, normalmente es asignado a un hombre o a una mujer. Esto pues habrá errores evidentemente y llevará en muchos casos a misgendering, es decir, estaremos dando a un nombre un género que realmente pues no le corresponde, aunque por probabilidad sí, pero realmente no. Si por ejemplo vemos que el 90% de los casos, por ejemplo, de Sara es un nombre asignado a mujer, pero eso también implica que hay un 10% en que no. Y realmente esto puede llegar a ser, esto es una limitación grande de estos algoritmos, porque también está reforzando estereotipos, está reforzando la idea de que ciertos nombres se asignan a ciertos géneros, cuando pues no siempre es así. También, en segundo lugar, estos algoritmos tienen una imagen binaria del género y esto es una gran limitación, en el sentido de que los algoritmos, cuando pasamos nuestra lista de nombres por ellos, nos dicen si un nombre suele estar relacionado con mujer, hombre o nos dice que no lo sabe. Es decir, no tienen en cuenta estos algoritmos la existencia del género binario, sino que sí o sí nos van a dar uno de los dos géneros o nos da error. Y en ese sentido, eh, no sabemos cómo de grande es el error, no sabemos cuántos nombres o cuántas personas no binarias se quedan como sin identificar por estos algoritmos, ¿no? Y, por ejemplo, la Comisión Europea, en el She Figures del 2021, que es pues, unos informes de estadísticas de género que sacan cada 3 años sobre mujeres en la ciencia, decían que pues, para el futuro va a ser muy importante tener en cuenta el género no binario a la hora de tratar datos, porque es ahora mismo un vacío muy grande que realmente estos algoritmos no pueden hacer nada al respecto. Ahora mismo es una limitación que tienen y que no se puede hacer nada. Pero está bien también ser conscientes de que esta limitación existe. Y en este sentido, algo positivo es que cada vez hay más gente trabajando en este tema de algoritmos de género. Antiguamente no se les daba mucha importancia y simplemente pues o no se decía cómo se había identificado el género en la investigación o por ejemplo se decía, como pongo aquí en este caso, esta frase, simply by looking at the full names. Decían, hemos identificado el género de nombres mirando a los nombres y ya está. Y ahora esto está empezando a cambiar y se le está dando cada vez más importancia al tema de pensar en este tema. Y por ejemplo hay un paper del 2023 que, bueno, pongo aquí el link, em, que luego, bueno, subiré todos estos materiales a Yo Sigo, o sea que por tema de links no hay problema. Pero bueno, este artículo
que dedicaba 4 páginas de material complementario a hablar sobre cómo hacen la identificación de género, cómo lo validan, cuáles son las limitaciones, etc. Entonces, en este sentido, yo veo como algo mm, positivo el camino que se está llevando a que también cada vez se atienda más a estos temas. Es decir, que pese a que tenemos las limitaciones que he dicho antes, pues yo tengo esperanza en que vaya a ir a mejor. Bien, después de esto voy a pasar a hablar un poco del funcionamiento básico de estos algoritmos. Que estos algoritmos básicamente son una lista de nombres con género. Dentro de cada algoritmo eso es lo que encontramos, una lista, sin más. Y lo que hacen estos algoritmos es juntar nuestra lista de nombres con su lista de nombres más género. Y esto se hace juntando dos listas a partir de la columna que tienen en común, que en nuestro caso es la de nombre. Y se añade pues a la lista final el resto de columnas. Como ejemplo aquí básico he puesto esto, que tenemos pues dos listas, la lista de arriba y la de abajo, que se juntan para generar la lista de la derecha. Y se juntan a partir de Student ID, que es la columna que tienen en común. Y a partir de ahí se genera la lista de la derecha. Es decir, por ejemplo, en el primer caso, 1001, se pone en el Student ID y nos sale la columna Name, el A, y en la columna Department, que es en la segunda lista, no nos sale nada porque no hay un 1001 en Student ID. Pero aquellos casos que están en común, como puede ser el 1004, en la columna de Name nos sale la D de la primera lista y en la columna de Department nos sale Mathematics de la segunda lista. Esto es un poco lo que hace el algoritmo, que espero que se entienda mejor cuando veamos exactamente el algoritmo, que es esto, así de manera mm, sencilla. Tenemos una lista inicial con nombres, la lista del algoritmo, que incluye nombres y un género asignado a cada nombre, y la lista final que se genera una vez que paso mi lista por el algoritmo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sara, tenemos en mi lista inicial el nombre de Sara. Y al pasarlo por la lista de algoritmo a partir de la columna que está en común, que es la de nombre, vemos que el género es female. Entonces, en mi lista final aparece Sara y female, que básicamente en mi lista final es igual a la inicial, solo que con la columna extra correspondiente. Por ejemplo, el caso de Marta, pongo por ejemplo que este algoritmo no tiene el nombre de Marta en la columna nombre. Entonces, en mi lista final me va a salir que no sabe. El tercer caso, por ejemplo, pues tenemos Andrea en mi lista de nombre y la lista de nombre del algoritmo también está y sale que es mostly female. Entonces en mi lista final me va a salir el mostly female también. Y así. Y por ejemplo vemos A punto, que es una inicial, pues evidentemente no está en la lista de nombre del algoritmo y a mí en mi lista final me sale que es unknown. Esto realmente es un problema. Con las iniciales realmente no se puede hacer demasiado. Y esto en bibliometría pues también era un problema hasta hace no muchos años, porque los nombres en Web of Science, Scopus, etcétera, venía solo una inicial, no venía el nombre completo. Entonces realmente de ahí no se podía sacar ningún tipo de información de género. Bien, en el ejemplo que he puesto, pues hay un 60% de identificados, ¿no? Me identifica el género del nombre de Sara, de Andrea y de Federico. Em, que esto es mucho o poco, depende un poco de lo que estemos buscando. Si, por ejemplo, nuestra lista de nombres contiene 30 nombres, igual estimar el género de un 60% nos parece poco, pero si igual tenemos una lista de 7 millones de nombres, nos parece que un 60% está bien. Depende un poco de lo que estemos buscando. También muchos algoritmos nos dan, para cada nombre, nos dicen si lo más probable es que ese nombre sea asignado a male, mostly male, unknown. Y también hay otros algoritmos que nos dan un porcentaje. Bueno, esto me lo he inventado, pero por ejemplo, si nos sale una cosa así, Sara female 98%, esto implica que el algoritmo está un 98% seguro de que ese nombre normalmente se asigna a mujeres, porque igual tienen un registro de 500 Saras en su
base de datos y ven que en el 98% de los casos Sara es asignado a, a mujer. Entonces me lo dicen con esa seguridad. O por ejemplo el caso de Andrea, aquí he puesto un 72% porque igual ven los algoritmos que en un 28% es un nombre que normalmente está relacionado con hombres. Eh, entonces me lo dice con menor seguridad. Y además esto puede pasar en el caso de Andrea en específico porque sabemos que Andrea en España es un nombre que se asigna normalmente a mujeres y en Italia a hombres. Eso también veremos más adelante, el tema de países. Bien. Em, bueno, esto es un poco cómo funcionan los algoritmos. Em, Voy a ver si hay alguna pregunta o algo. mm, o si queréis preguntar, porque siempre tiendo a ir muy rápido, igual he ido muy rápido y no se ha entendido, pero vale, veo que no hay preguntas, así que sigo. Bien, tema de cuestiones a considerar. En un primer lugar, lo que he dicho ahora de los países. Los algoritmos funcionan mucho mejor si podemos introducir también la columna de país. Por ejemplo, en los datos con los que yo trabajo, que vienen de papers, tenemos, aparte del nombre de los investigadores, tenemos también la afiliación a la que están, en la que están, es decir, su universidad, y de ahí pues podemos sacar datos geográficos, en este caso, pues el país al que pertenece cada persona. Y esto realmente ayuda mucho a que el algoritmo sea más exacto, por lo que he dicho, pues el caso de Andrea. Si sabemos que Andrea, aparte de tener nombre de Andrea, es de Italia, vamos a saber que la probabilidad de que ese nombre represente a un hombre es mayor. Y en España, el nombre de Italia, pues normalmente se asigna a mujeres. Entonces, al añadir la variable de países, lo que hace el algoritmo es, al juntar las dos tablas, en lugar de juntar solo por la una columna que tienen en común, que es nombre, se unen por las dos columnas que tienen en común de nombre y país. Es decir, por ejemplo, el primer caso, yo tengo mi lista, me pone que es Sara y España. Entonces, cuando se junta con el algoritmo, tienen que estar estas dos columnas, tienen que tener el mismo dato para que en mi lista final aparezca algo. Y en este caso pasa, tenemos Sara, España, Sara, España, me sale que es female, entonces en mi lista final me sale que es female también. El caso de Marta, España. Marta sigue sin aparecer en lista de nombres, entonces directamente pues me sigue apareciendo que no lo sabe. El caso de Andrea, Italia. Pues el algoritmo, hay dos Andreas. Una es Andrea España, es decir, coincide en una columna, la de nombre, pero no la de país. Entonces, de esta va a pasar. En segundo caso, tiene Andrea, que coincide con mi primera columna, e Italia, que coincide con la columna de país. Entonces, me va a asignar mail, mi algoritmo. Y así con todo. Por ejemplo, pues Federico igual. Tenemos Federico Rusia, pues el primer caso de Federico que hay en el algoritmo, como es España, es decir, no coincide la segunda columna, no va a coger este, pero el segundo caso de Federico vemos que la segunda columna también coincide. Entonces es lo que me va a salir en mi algoritmo final. Y en el caso de A punto, por mucho que sepamos que es de Italia, seguimos teniendo el mismo problema, que es que el algoritmo no va a saber cuál es el género que normalmente se asigna a ese nombre, porque es una inicial y con eso, en este caso, no puede hacer nada. Bien, el tema de países es útil por lo que he dicho, pues hay nombres que en algunos países se suelen asignar a un género y otros a otro. El caso típico es el de Andrea. Y también es útil porque hay veces que hay información de género no solo en los nombres, sino en apellidos también. Esto pasa con los nombres eslavos principalmente. Por ejemplo, lo que he dicho antes de que A punto es un nombre con el que no se puede hacer nada, no siempre. Me explico. Si tenemos A. Gómez y sabemos que es de España, pues no se va a poder hacer nada. Pero si tenemos A. Gorbachev y sabemos que es de Rusia, en el apellido, en ese final que acaba en ov, hay información de género, porque los que acaban en ov son apellidos que en países eslavos se suelen asignar a hombres. Entonces, eh, hay casos en los que pues sí se puede hacer algo con iniciales y
también vemos que esto solo se puede tener en cuenta si hemos incluido la variable países, si no, no se podría hacer nada. Em, También el tema de añadir países nos sirve para ver si estamos llevando a cabo una investigación más o menos equilibrada. Por ejemplo, si tenemos, em, identificamos género en nuestros nombres y tenemos que un 40% de nombres se suelen asignar a hombres, 40% a mujeres y 10% no se sabe, si tenemos países, igual podemos ver que el 80% de nombres a los que hemos asignado el género son nombres de personas de Estados Unidos, mientras que el 20% de nombres a los que no hemos podido asignar género son nombres de la India, por ejemplo. Entonces, eso nos puede llevar a pensar que igual las conclusiones que vamos a sacar con los géneros que hemos identificado sirven para Estados Unidos, pero no para la India. Bien. También, aparte de eso, de que si tenemos la variable país es muy recomendable usarla, también hay que tener en cuenta un poco el origen de los datos de los algoritmos con los que vamos a trabajar, porque las listas de nombres de esos algoritmos vienen de algún sitio, estos algoritmos no se las inventan. Y lo que suele pasar muchas veces es un poco lo que he mencionado de que nombres occidentales identifican muy bien el género, nombres no occidentales, en especial asiáticos, no. Por ejemplo, hay un gran problema pues con los nombres chinos que no, ahora mismo los algoritmos no son capaces de estimar género de esos nombres. También hay que ver las bases de datos de las que sacan los datos estos algoritmos, ¿no? Por ejemplo, si los sacan de Wikipedia, de ahí es donde han sacado sus listas de nombres, pues hay que tener en cuenta que Wikipedia está muy sesgada y hay muchos más registros de hombres que de mujeres. Y esto puede llevar a que luego, cuando hagamos nuestra identificación de género, lo mismo, ese 20% de unknowns, igual resulta que es todo mujeres. Y por último, también es interesante ver si las listas con las que estamos trabajando actualizan o no los datos. Por ejemplo, el nombre de Taylor en Estados Unidos antiguamente se relacionaba con hombres, actualmente se usa más para mujeres. Que esto, actualmente los algoritmos son bastante modernos, entonces, el algoritmo que menos actualizado está, que he encontrado, se actualizó en el 2013, que igual tampoco es un gran problema porque desde el 2013 hasta ahora no han cambiado tampoco mucho los patrones de nombres. Los nombres que en el 2013 se usaban normalmente para mujeres se siguen usando también normalmente para mujeres hoy en día. Pero puede ser algo a tener en cuenta y también a medida que pasen los años cobrará más importancia esto. Vale, también tenemos que tener nuestros datos limpios, es decir, nuestra lista de nombres, en la cual queremos pasar por algoritmo para que este nos dé un género a esos nombres, tiene que estar lo mejor posible. Por ejemplo, el tema de iniciales. Tenemos que decidir qué queremos hacer con ellas. Pues las quitamos o no, porque el algoritmo no va a poder hacer nada con iniciales, al no ser que tengamos en cuenta países y queramos ver por un lado los eslavos y por otro lado los no eslavos. Es decir, podemos separar nuestros datos en dos, por un lado aquellos que pertenecen a países eslavos y aquellos que no, y en los eslavos no quitar las iniciales, porque igual podemos sacar género con eh, los apellidos. Y en el resto de países igual sí quitar las iniciales porque sabemos ya desde el principio que no podemos hacer nada con ellas. Después, aquellos nombres que están escritos en alfabeto no latino, de momento los algoritmos no se puede hacer nada al respecto. Son nombres que no va a poder desambiguar y en principio pues podemos también quitarlos porque no van a poder hacer nada. También tema de segundos nombres, es recomendable separar eh, el primer nombre del segundo para, para que al algoritmo le quede claro, ¿no? Por ejemplo, yo me llamo Elvira María y entonces igual el algoritmo en su lista de nombres tiene que Elvira está normalmente relacionado con mail, pero igual no tiene el nombre de Elvira María guardado. Entonces igual me da error al meter ese nombre, cuando en verdad si lo hubiese separado, hubiese puesto Elvira por un lado y el segundo nombre María,
sí que se habría dado cuenta el algoritmo de que el primer nombre, que es Elvira, normalmente está relacionado con female. Después también tenemos tema de tildes y símbolos raros, que lo ideal en estos casos es también pues intentar quitar o reducir tildes y símbolos raros a lo máximo posible para que el algoritmo pues no se confunda, ¿no? Em, por ejemplo, en muchos nombres franceses, ¿no? Que son Jean no sé qué, con una barra en medio, pues hay veces que simplemente por tener esa barra el algoritmo no lo va a identificar. Y si la quitamos, pues ya sí lo sabe identificar el género que normalmente se asigna a ese nombre. Bien, ahora voy a hablar un poco de opciones de algoritmos que hay, que esto es una microlista de algunos algoritmos que he ido encontrando. Hay muchísimos más, muchísimos. Pero bueno, he puesto aquí un poco los que más he ido viendo en los artículos que yo voy leyendo y un poco también que haya una mezcla de varios tipos. Voy a explicar un poco cada columna que he puesto. Bueno, en primer lugar he puesto si son gratuitos o no, porque hay, como veis, pues muchos de pago y hay alguno de pago como Gender API que nos tiene un free trial que en este caso nos da 100 gratis al mes. Nos identifica, genera 100 nombres gratis cada mes. Que eso, por ejemplo, para mí pues no sería suficiente, pero puede ser que para muchas investigaciones sí. Em, Después, en segundo lugar, he puesto la columna de fuentes fiables. Con esto me refiero a si el algoritmo deja claro de dónde vienen sus datos. Por ejemplo, el último, el World Gender Name Dictionary, tiene una lista súper exhausta de dónde ha sacado todos los datos de nombres y género que tiene dentro del algoritmo. Te pone pues censo de Estados Unidos, censo de Dinamarca, lista de no sé qué de Rusia, te pone absolutamente todo. Pero, por ejemplo, Gender API o Gender Guesser te ponen simplemente que los datos los han sacado de fuentes gubernamentales. Punto. No te dicen más. Entonces, realmente no sabes de dónde han salido estos nombres. Y esto es importante por lo que hemos dicho antes, pues de que igual los han sacado de listas que están sesgadas o igual los han sacado todos de listas que provienen de Estados Unidos y no tienen en cuenta que en otros países pues, hay otros nombres también, etcétera. Bueno, y estos dos asteriscos son que vienen de esta lista de nombres de aquí, que es una lista de nombres en abierto, que, bueno, no sé, no me acuerdo quién la hizo, pero que está en abierto para quien la quiera usar y, por ejemplo, estos dos algoritmos ambos la usan. En tercer lugar, pongo la columna de cierta forma, que con esto me refiero a cómo funcionan un poco estos algoritmos. Con plataforma propia me refiero a que tú tienes tu lista de nombres en CSV o el formato que sea, lo subes a la página web que ellos han creado y te dan un archivo que te descargas y ya está. En ese archivo descargado ya está tu nombre con el género que se suele asignar a ese nombre. Y cuando pongo Python, me refiero a que lo que nos dan ellos es un script de Python que nosotros ahí corremos y cambiamos un poco para que funcione con nuestros datos. Que yo he de decir, bueno, yo trabajo con R normalmente, entonces usar Python para mí era un poco complicado, pero no es imposible, para nada. Em, de hecho, bueno, hay un curso aquí también, yo estoy publicando sobre Python. Y también yo animo a que si conocéis a alguien que sabe un poco de Python, preguntéis, porque son temas que igual a mí, como estoy acostumbrada a otra cosa, me lleva 2 días solucionar, pero a alguien que sabe de Python son 5 minutos. Y además, bueno, igual lo estoy pintando muy difícil, pero no es tan difícil, vaya, se puede. Si yo puedo, cualquiera puede, ese es mi punto. Después pongo columnas que informa sobre si los datos están actualizados o no, que muchos vemos que sí, en este, bueno, no hay información sobre ello, y vemos que el que menos actualizado está es del 2013, que lo dicho, ahora mismo tampoco es que hayan cambiado mucho los patrones de nombres, pero igual, si no se actualiza en 50 años, igual dentro de 50 años no nos vale este algoritmo, básicamente. Y en último lugar he puesto el número de nombres eh, y países que tiene cada algoritmo. Que esto pongo arriba lo de no dejarse impresionar, porque si nos fijamos solo en esto, podemos decir, guau,
El primer algoritmo tiene 6 millones de nombres y este de aquí tiene 125.000. Evidentemente, este es mucho mejor que el Gender Detector. No tiene por qué, porque muchos de estos nombres están repetidos, que eso está bien. Es decir, de esos 6 millones de nombres, igual 10.000 son el nombre María. Y esto es bueno para el algoritmo porque así me dice, de estos 10.000, 9.500 de estos Marías tienen asignado género femenino. Entonces me va a decir con una seguridad muy alta que es muy probable que el nombre María que yo le estoy enseñando eh, esté relacionado o sea, tenga género mujer. Y en cambio, el Gender Detector, en estos 125.000, igual lo que tiene son 500 Marías. Y de esas 500, en un 90% del género que se asigna a ese nombre es femenino. Entonces, en eso se pasa un poco la diferencia entre los dos algoritmos. No es que este esté mucho peor que el de arriba, sino que el de arriba pues tiene los nombres mucho más repetidos, principalmente. Eh, bien, lo dicho, hay muchísimos más. Esto es solo una pequeña lista de los que he visto que se usan más. Y GenderAPI y World Gender Name Dictionary son los que voy a intentar hacer un caso práctico ahora. El GenderAPI lo he puesto, aunque no es gratuito, porque bueno, nos permite hacer 100 desambiguaciones gratis y realmente puede ser útil para algunas personas. Y el World Gender Name Dictionary lo he puesto porque dentro de los gratuitos yo creo que es de los que mejor está. Bueno, también podemos hacer nosotros nuestros propios algoritmos, por así decirlo. Pues si tenemos una lista de nombre y género, podemos machear esa lista con nuestra lista de nombres y de ahí sacar género. Se puede hacer a mano, básicamente. También usando listas de otra gente o usando pues la lista esta que digo que está en internet. No hace falta meter nuestros datos en algún sitio y que nos dé una lista con nombre y género, sino que podemos hacerlo nosotros. También he puesto ChatGPT porque es algo que lo he puesto como recomendación a no hacer, al menos en ChatGPT 3.5, que es el que yo he probado. Que yo cuando lo probé, pues metí como 200 nombres, tenía que ir de 200 en 200 porque si no, no se trababa bastante, y me devolvía ChatGPT pues el género que normalmente se asigna a esos nombres. Sin embargo, luego yo le preguntaba que de dónde había sacado estos géneros de estos nombres y no me sabía decir nada. Y además me daba género de nombres en un porcentaje altísimo, como el 98-99%, que los algoritmos normalmente no tienen no dan un porcentaje tan alto de género a los nombres que nosotros le damos. Siempre hay muchos que no saben. Entonces esto también llega un poco a pensar que igual es probable que algunos se los haya inventado. Entonces yo recomiendo no usar mucho esto. Después también pongo que algo muy recomendable es usar más de un método. No hay por qué usar solo un algoritmo, podemos usar varios y ver también pues aquellos nombres que en un algoritmo me da un género, en otros otro, a ver qué pasa ahí, cuántos son. Podemos usar un algoritmo y después los que ese algoritmo no ha identificado, usar otro, etcétera. Y también sirve un poco pues eso para validar cómo de bien van funcionando los algoritmos. Bien. Ahora pensaba ver un poco casos prácticos. Em, Voy a ver, vale, veo que no hay preguntas en el chat, pero si tenéis alguna, pues ya sabéis, podéis hacerla. Lo dicho, para casos prácticos voy a ver Gender API, la que era de pago, y World Gender Name Dictionary, que es la que es gratis 100%. Bien. Em, Los datos que he sacado para este curso son nombres de autores y el país, de escritoras, vaya, y el país al que pertenecen, y lo he puesto en formato SV, que bueno, para que veáis es esto. Ahora mismo tengo pues el apellido, nombre y country code. Por ejemplo, Wolf, Virginia, United Kingdom. Así. Esto es con lo que voy a hacer los ejemplos. Y el primero es Gender API, que es muy sencillo. Eh, Tengo aquí abierto Gender API
que, por cierto, aquí abajo, por ejemplo, salen los precios de esta plataforma, que vemos pues que 100 al mes son gratis y luego pues si queremos hacer pues 1 millón, por ejemplo, 211, que eso ahí pues cada uno. Pero la prueba gratis, yo tendría que darle aquí a subir un archivo ahora y poner mi CSV aquí. Que lo primero que me pregunta la plataforma es que le confirme cuál es la columna de nombres. Y yo le digo pues que en mi caso es first name y me dice cuál es la columna en la que tengo información de país, que es country code. Que eso, ahora mismo, como cualquier algoritmo que vaya un poco bien, tiene en cuenta lo del país, porque es muy importante. Y al darle a revisar mis datos, pues me da esta lista de aquí a la derecha, que es un poco ya el nombre con el género que se suele asignar a ese nombre y eh, una, un porcentaje. ¿Qué es lo que significa? Pues que de los 220 Virginias de United Kingdom que tiene, el 98% de sus registros es un nombre asignado a mujeres. Entonces me pone directamente female. Vemos el caso de Patricia, por ejemplo, de las 10.000 Patricias que hay, en un 98% es un nombre asignado a mujeres, entonces me pone female aquí. El caso de Daniel, pues de los 25.000, el 99% es male. Y vemos aquí que hay un hueco que es precisamente un nombre japonés. Por lo dicho antes, estos algoritmos funcionan mucho mejor. Aquí se ve claramente pues, con países occidentales, United Kingdom, Argentina, España, Polonia, etcétera. Bien, realmente es así de sencillo usar el Gender API. Y luego habría, pues, nos registramos y nos deja hacer 100 gratis para descargarlo. Bien, el segundo caso práctico que quería hacer es el del World Gender Name Dictionary, que pongo aquí que hay que tener un poco de cuidado porque una vez pues metí 10 iniciales para ver qué pasaba y me dio el género de 4 de esas iniciales, sin ser países eslavos ni nada. Entonces digo, vale, igual hay veces que alguna cosilla se puede inventar. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es mejor directamente limpiar los datos antes, quitar las iniciales antes de empezar a trabajar con los datos para que pues no pasen estas cosas. Bien, esto está hecho por WIPO, que es la organización de patentes, y tienen aquí en su GitHub toda la información, que la podemos encontrar aquí. Nos explican pues cómo lo han hecho, veis lista de dónde sacan datos y más cosas realmente. Eh, pero bien, lo que nos interesa, vaya al grano de cómo se hace esto, es este archivo de aquí, que lo que podemos hacer es descargarlo dándole aquí a descargar básicamente, y yo luego propongo abrirlo en Google Colab porque así no hace falta pues descargarnos ningún programa para trabajar en Python. Em, pero vamos, aquí si sabéis de Python y tenéis otro programa, pues de visualizarlo, pues perfectamente se puede. Bien, y yo lo tengo abierto aquí en Google Colab. Y lo que he hecho he tenido que añadir un par de celdas, ¿no? Porque al script que nos dan ellos le faltan un par de celdas que son necesarias para que luego funcione el algoritmo. Entonces, bueno, eso, subiré este archivo o la presentación también Yo sigo publicando, entonces tendréis el archivo con las celdas que tiene que tener eh, en el futuro breve. Bien, entonces, esto, bueno, yo ya he ejecutado antes el código porque si no me iba a tardar un poco, que tampoco tarda mucho, pero igual son 10 minutos que pues en un curso de yo sigo sí que es mucho tiempo. Y nada, primero lo que hay que hacer es ir dándole aquí a ejecutar cada celda para que se carguen pues, los paquetes que necesita Python. Aquí en este para que también descargue toda la información del GitHub que os he enseñado antes. Y después lo que hace, bueno, yo voy dándole a ejecutar todas las celdas y esta celda lo que está haciendo es cargar los diccionarios de este algoritmo. Porque ese algoritmo es interesante en el sentido de que
primero pasa nuestros datos por un diccionario que une nombre, género y país. Lo que hemos visto antes, de que cuando nombre y país coinciden los dos, me da el género. Entonces tienen que coincidir los dos para que me dé el género. Y de aquellos que no identifica de esta forma, pasa a un segundo diccionario en el que relaciona nombre, género e idioma. Y de los que no consigue identificar el género así, pasa a un tercer diccionario que es simplemente género y nombre, a secas. Y entonces lo que hace esta función aquí es cargar los tres diccionarios en mi entorno de trabajo. Después sigo dándole a ejecutar las celdas y lo que tengo que hacer es también, es a partir del example cuando empiezo a trabajar con mis datos ya, ¿no? Que lo que tengo que hacer es también llevar el CSV aquí a la carpeta de example, que bueno, yo ya lo tengo puesto de antes, es este, el de Goodreads, y cambiarle aquí el nombre. Entonces lo que hace aquí, el script es pues como me lo lee, ¿no? Y efectivamente esta es mi lista de nombres y más abajo ya me hace la desambiguación del género. En, en esta celda lo que hay que hacer es poner pues la columna de nombre, ponerle el nombre que yo tengo en mi CSV, que en mi caso es first name. Y aquí en country column tengo que poner el nombre de la columna donde tengo información de país en mi archivo. Y simplemente ejecuto la celda y veis cómo me dice que primero lee el primer diccionario. Y a partir de ahí, cuando acaba, con los nombres que no he identificado con ese diccionario, ve el segundo. Y luego, uy, bueno, el tercero. Y ya está. Y me da este resultado. Me dice que tiene un 51% de mis nombres identificado como female, 37% como male y 11% no lo ha encontrado. Y también nos da esta lista que luego nos podemos descargar, en la que tenemos pues lo mismo el género y nos dice también con qué nivel de diccionario lo ha identificado, ¿no? Si con el primero, el segundo o el tercero. Y bueno, luego aquí podemos añadir esta celda para que se descargue en formato CSV esta tabla de aquí. Este segundo caso que nos da el algoritmo como parte del ejemplo es igual que el anterior, solo que no tiene en cuenta la columna país. Vemos que realmente se diferencian. Aquí tenemos name column first name, country column country code, y aquí no está la parte de país. Esto es por si pues en nuestros datos no hay país, pues directamente podemos meterlo en esta celda en vez de la anterior y ya está. Y lo mismo, para descargarlo sería poniendo sería pues eso, con esta celda y se descarga en formato CSV. Bien, realmente yo ya estoy con esto. Simplemente aquí he dejado una bibliografía un poco larga. En primer lugar, artículos sobre cuestiones más éticas de esto, porque realmente yo he pasado muy rápido por el tema, pero todo esto de que hay limitaciones binarias, lo de reportar estereotipos mediante, pues eso, asumir que hay información de género en un nombre, todos estos temas se tratan muchísimo más en otros sitios y toda esta bibliografía pues está chula para ello. También he puesto otra diapositiva con bibliografía con cuestiones más técnicas, más pues gente hablando de otros algoritmos, comparándolos o desarrollando sus propios algoritmos también. Y en tercer lugar he puesto otra bibliografía con ejemplos, ejemplos de artículos que he encontrado donde hacen una desambiguación de género que pues interesante, con validación, hablando de limitaciones, etcétera. Y eso es todo lo que tenía que decir. Mm, si tenéis alguna pregunta, pues me la podéis hacer o mandar por correo, por Twitter, lo que queráis. Y lo dicho, esto lo subiré bueno, a la plataforma de Yo Sigo. Y nada, ya está. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, puede aprovechar estos últimos minutos
para comentarla por el chat, para abrir su micrófono. Acá vemos varios agradecimientos. Y bueno, les recuerdo que esta sesión fue grabada y va a quedar disponible en el sitio web de Yo Sigo Publicando en los próximos días, que siempre es muy útil para repasar, sobre todo cuando vemos herramientas técnicas para poder ir utilizándolas en ocasiones a la par de nuestro trabajo. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado hoy y cualquier cosa, bueno, tienen la información de contacto de Elvira en caso de querer realizarle alguna consulta en particular. Bien, muchas gracias, Elvira. Gracias. Felicidades por tu primer curso en Yo Sigo Publicando. Gracias. Adiós, gracias a todos.